minuticos y que otras personas se puedan conectar y vamos a dar inicio entonces en unos minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, les damos la bienvenida, agradecemos su asistencia, su participación. El día de hoy nos reúne el tema, hablemos de la intercambiabilidad y la sustitución en Colombia en pacientes trasplantados. Hoy nos acompaña el doctor John Marulanda, el doctor médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en medicina nuclear, cuenta con un máster en economía de la salud y gestión sanitaria. El doctor Marulanda también fue asesor de la Defensoría del Pueblo en análisis económico, financiero en salud y seguimiento en sentencia y asesor médico de la presidencia de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Damos la bienvenida a todos los asistentes, al doctor John. A manera de recomendación, los invitamos a que mantengan sus micrófonos cerrados durante la charla. Una vez finalice la intervención, vamos a tener espacio para resolución de preguntas. Al final pueden o levantar la mano o abrir sus micrófonos por si hay inquietudes o por si hay comentarios. También es importante pues aclarar que este es un espacio informativo y que no podremos dar respuestas de pronto a consultas personales o particulares, pero sí a comentarios o inquietudes que sean de interés general. Y pues con las preguntas también muy seguramente vamos a poder dar respuestas a inquietudes que comparten otras personas. Doctor John, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien y pues muchas gracias a Funden y al Observatorio Interinstitucional de Cáncer eh, por este momento para poder compartir con ustedes y pues no, abierto a todas las preguntas e inquietudes que tengan sobre el tema. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido, bienvenido a todos los asistentes. Doctor, la audiencia es toda suya. Nosotros, una vez tengamos este espacio para preguntas, también por el chat les voy a compartir una encuesta para que los asistentes nos colaboren y podamos conocer sus opiniones y también conocer de pronto otros temas en los que quieran que nosotros abordemos o en otros temas que tengan interés. Doctor, adelante, la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Bueno, primero me califico un poco. Actualmente estamos adelantando con una universidad de la cual yo soy docente. Estamos adelantando un trabajo que tiene que ver con trasplantes para el mismo patrocinador de este evento. Así que, pues, algunos datos generales que ya son sabidos y que se transmitieron, pues voy a asumirlos. Lo segundo es que voy a dividir esta charla en tres partes. La primera, pues, haciendo un poco de claridad acerca del trasplante. Creo que para ustedes
están interesados en el tema. Muchas de estas cosas son básicas, pero pues son importantes en la medida en que hay que tener unas definiciones que nos permitan seguir avanzando. Hay una segunda parte donde vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con la reglamentación de biosimilares en el país. Y finalmente miraremos algunos estudios que muestran cómo el tema de la intercambiabilidad y la sustitución están a la orden del día. Hay un pronunciamiento reciente de la EMA, de la Agencia Europea de Medicamentos, también, dijéramos, avalado con algunas diferencias por la FDA. Muchos de estos elementos ya han sido asumidos básicamente por la regulación colombiana, que está, pues, dijéramos, a tono internacional. Hay algunos elementos en los cuales creemos que podemos tener un mayor avance. Bueno, aquí tenemos eh, el grupo de la EMA, el grupo básicamente de quienes serían como los directores del INVIMA correspondientes a Europa. La EMA, dijéramos, tiene esa división y tiene Discúlpeme, esa doctor, yo no estructura. estoy viendo su presentación. ¿No le está viendo? No, señor. Sería que un momentico, a ver. Sí, sí se está viendo, doctor, sí se está viendo. Ay, discúlpeme, soy yo la que no la veo por la sala de espera, tal vez, perdón. Sí, pero sí se ve. Ah, bueno, entonces, bueno, aquí hay causas particulares. Pues el edificio de la mitad es el del INVIMA, que ustedes conocen, a la izquierda la FDA y a la derecha la Agencia Europea. Aquí vamos a tener un poco más de énfasis con la Agencia Europea, que tiene un pronunciamiento reciente, y van a ver que hay dos grupos. Está propiamente la Agencia Europea y está básicamente aquellos que equivaldrían a nuestros directores del INVIMA a nivel europeo. Entonces, dijéramos que los pronunciamientos de Europa son un poco distintos, aunque no muy diferenciales en estos temas a los americanos, y tienen esta división estructural. Bueno, historia, pues en términos de trasplantes, y solamente por ser respetuoso con la historia, pues trasplantes hemos tenido intentos desde 600 años antes de Cristo. En el 36 iniciamos un primer intento de trasplante, básicamente a partir de la realización de algunas anastomosis vasculares. En el 54 se llevó a cabo el primer éxito, dijéramos, el primer trasplante con éxito entre dos gemelos. Obviamente, pues, en parte del éxito se debió a que pues, la inmunogenicidad no estaba tan presente como, dijéramos, cuando tenemos otro tipo de trasplante. Y finalmente, pues, dijéramos que lo último que llegó aparte de la técnica quirúrgica, para resaltarlo y que es parte de nuestro tema, pues obviamente la investigación en el campo clínico de la inmunosupresión farmacológica, que es lo que nos corresponde aquí hoy. ¿Sabemos cuál es la importancia de esto? Pues por supuesto, porque obviamente dependiendo del país, las estadísticas y los estudios, pero sabemos que entre un 20 y un 30% de los pacientes en algún momento que han sido trasplantados pueden de alguna manera tener alguna afectación de rechazo moral, y por eso de alguna manera también los inmunosupresores con los que contamos hoy en día son tan importantes. Y estamos hablando tanto digamos, de los biológicos como de los biosimilares. Y ya vamos a hacer la distinción y las correspondientes definiciones. Bueno, claramente también recordamos que aquí los linfocitos y toda esa cascada de citoquinas son los que nos dan ese rechazo, y que tanto los estudios, y esta diapositiva es para recordar un poco que los estudios que se han hecho en biosimilares con relación a los medicamentos de referencia, tanto en el rechazo hiperagudo como el rechazo agudo y el rechazo crónico, se han hecho estudios acerca de dijéramos, de la respuesta inmunogénica de los pacientes y cómo de alguna manera cada uno de estos medicamentos puede ser o no, dijéramos, parte de esa respuesta de manera diferencial. Y hablo de los biosimilares con referencia al medicamento de marca o innovador. Aquí tenemos que saber algo, y lo tengo también más adelante como parte de un resumen, pero recordemos que aquí estamos hablando de medicamentos biosimilares donde el medicamento de referencia ya tiene por lo menos unos 10 años, dijéramos, de prueba. Ya el medicamento de referencia ha sido probado, la licencia lo protege por 10 años. En Colombia hay una diferencia un poco en lo que se llama información de reserva frente a ese tema, pero en general, y lo que denota aquí la EMA, es que son 10 años en que tenemos, dijéramos, funcionando, se está aplicando
un medicamento de referencia o de marca o innovador, y pues dijéramos cuando se extingue o se agota ya la patente, pues entran, digamos, a participar ya los biosimilares. Y los estudios que se hacen o que se han hecho, miran, dijéramos, o hacen comparabilidad entre el medicamento de referencia y el biosimilar, y mira muchos de los aspectos cuando hay este tipo de eventos de rechazo hiperagudo, agudo, crónico en paciente trasplantado. La farmacoterapia pues ha tenido también sus desarrollos. Recuerden que hace muchos años me tocó a mí rotar varios meses por la unidad renal de Medellín en la época de los trasplantes, pues cuando estaban los corticosteroides, la ciclosporina, más adelante el tacrolimus y otros antiemetor que son básicamente también proteínas que se expresan en cáncer, sobre todo que dan una respuesta proliferativa. Después vinieron el ácido micofenólico y hoy en día pues contamos para modular esa respuesta inmune con los anticuerpos monoclonales. Uno de los elementos que se ha tenido en cuenta para hacer este tipo de estudios, tanto en pacientes que de alguna manera requieren este tipo de medicamentos como en pacientes trasplantados, es mirar un poco la variabilidad que se puede presentar en ciertos momentos, no tanto en las moléculas, y ya vamos a ver un poco ese tema, sino básicamente en la respuesta de los pacientes, para que ustedes observen un poco la complejidad de estos estudios que de alguna manera comprueban, como lo dice recientemente la EMA, que sustituir la parte de intercambiabilidad y sustitución de estos medicamentos es casi 1 a 1 con el medicamento de diferencia, y las pequeñas variaciones, dijéramos, no tienen una expresión clínica que sea significativa. Pero observen ustedes aquí que en el caso de la inmunidad, en este tipo de ensayos, aseguran básicamente que estas variables puedan ser controladas. Y vamos a ver un punto que es importante dentro de todo el tema de intercambiabilidad, que tiene que ver si requerimos o no ensayos clínicos para comprobar la intercambiabilidad entre un medicamento de referencia, entre un biológico de referencia y un biosimilar. Ustedes ven básicamente muchos de los elementos que despiertan la respuesta inmune, incluyendo claro, está obviamente las infecciones, la autoinmunidad, etcétera, y todos estos elementos se tienen en cuenta. Esto es para que no generar los espacios de duda de que hay muchos elementos, pero todos estos elementos de alguna manera se pueden recoger, sobre todo en los estudios de laboratorio que tienen que ver con la farmacocinética y farmacodinamia de los análisis de estos biosimilares. Bueno, aquí están otra vez la división grande que tenemos de biosimilares o de biológicos que de alguna manera son inmunomoduladores. Son aquellos, por ejemplo, en el primer grupo, los que interfieren con la acción del antígeno. Ahí tenemos muchos de estos biológicos, por ejemplo, el basilizumab y el alemtuzumab. Tenemos los fármacos que intervienen en la transmisión del estímulo al núcleo. Ahí tenemos los que son un poco más antiguos, como la ciclosporina, más adelante los antiemetor. Y por último tenemos los que interfieren con la división celular y que pretenden impedir básicamente la proliferación de células blancas, incluyendo los linfocitos T, que son los que nos complican la vida, afectando lo menos posible, como la azathioprina, el diclofenolato, el metrotexato y agentes alquilantes como la ciclofosfamida. Entonces, esa es la división grande que tenemos. Y en el primer grupo, dijéramos, donde tenemos una buena respuesta, tenemos los biológicos y los biosimilares. Sabemos que el tratamiento, dijéramos, y particularmente para el tema de trasplante renal, donde tenemos más del 90% de los trasplantes que se hacen en el país, pues es el tratamiento de elección. Inclusive hoy sabemos que no solamente es el tratamiento de elección que antes se pensaba que era en última instancia, cuando ya la diálisis no perdía su capacidad, sino que hoy es, dijéramos, el tratamiento de elección para pacientes que están en diálisis y que deben ser evaluados básicamente por unidades renales que nos digan si esos pacientes ya meritan estar en lista de espera. ¿Por qué? Porque claramente estos pacientes, al entrar de manera temprana a una lista de espera, pues la expectativa de vida y de calidad de vida va a ser muy grande, por encima del 90% en el primer año y entre el 70 y el 80% a los 10 años, como vamos a ver más adelante. Entonces, muchos de estos elementos también se logran, y parte de esas sobrevidas se tienen es porque
podemos acceder básicamente a medicamentos biológicos que van a básicamente a modular esa respuesta inmune frente a la posibilidad de rechazo del injerto. Bueno, aquí tenemos en promedio, que a 10 años tenemos sobrevidas superiores al 70%, y adicionalmente pensar que un paciente que ha sido trasplantado pues puede volver a hacerlo. Claro, ahí entran ya otros elementos de inmunogenicidad, pero puede, pues digamos, recurrir a un segundo trasplante. Entonces, hoy en día, para el paciente trasplantado, estas expectativas o estas estadísticas van desde poder estar en listas de espera y pensar en un trasplante de manera temprana cuando se está en diálisis, y lo otro es que básicamente estos medicamentos biológicos y los biosimilares, pues obviamente van a ser parte de toda esta respuesta. Bueno, estadísticas de riñón, aquí las tienen, traje solamente dos, que son las de riñón. Como ven ustedes, a 10 años, entre el 72 y los 72 y 78%, pues hay sobrevida, y 71% para el trasplante de hígado, ¿sí? Alcanzando, pues dijéramos, un 96% tras de estas expectativas, lo cual es bastante bueno. Y vamos a mirar un poco el enredo de términos que a veces se usan de manera indistinta para entrar un poco más en el tema. Y es que la intercambiabilidad se refiere a la posibilidad que tiene un médico de sustituir un medicamento, y aquí ya estamos empleando dos términos, ¿sí? Y para ser intercambiables tienen que ser o equivalentes o bioequivalentes, y cuando hablamos de bioequivalencias está un poco más adelante, estamos hablando de moléculas relativamente más pequeñas que las que componen los biológicos más complejos. Entonces, sustitución es el acto mediante el cual un medicamento reemplaza al otro, y la intercambiabilidad es la posibilidad de hacerlo porque, dijéramos, desde el punto de vista clínico o terapéutico, tienen el mismo efecto, tienen la misma seguridad y tienen la misma eficacia. Hablando de seguridad, es los efectos adversos, la eficacia, obviamente, la terapéutica, la calidad es que de alguna manera las pruebas de laboratorio tienen resultados casi idénticos, y esta sustitución se puede realizar entre marcas de un mismo medicamento o entre medicamentos con distintas composiciones. Hay variaciones, es decir, yo puedo reemplazar el medicamento de referencia, o sea, el biológico que es de marca, con un biosimilar. A su vez puedo reemplazar un biosimilar con otro biosimilar. Hay un tema todavía pendiente, y es que esto tiene que tener un seguimiento, y a pesar de que lo que uno piensa que es razonable en términos de sustitución de medicamentos, que puede ser prescrita o autorizada por el médico, o se puede hacer de manera automática, lo cual tiene un poco de discusión en Europa, pues dijéramos que dentro de lo razonable es posible hacerlas. Para algunos es preferible que esta sustitución de medicamentos intercambiables entre referencia y marca o entre biosimilares la ordene el médico. Para otros, dijéramos inclusive el farmacéutico, porque ustedes saben que en Europa los farmacéuticos, dijéramos, tienen un papel a veces casi que prescriptor en algunos casos, pueden hacerse automáticamente. En nuestro sistema de salud, pues cuando se ordenan básicamente por denominación común, aunque aquí hay una diferencia, pues pueden estar ocurriendo sustituciones. Ese es uno de los elementos que hay que, dijéramos, en los cuales hay que tener mayor regulación. Bueno, aquí vamos a mirar nuevamente los acuerdos. Aquí el mensaje es, si de alguna manera, para el paciente trasplantado, como veremos mañana también para el paciente de cáncer, recibir un biosimilar, dijéramos, lo pone en algún tipo de desventaja frente al paciente que está recibiendo el medicamento de marca. En principio, y los últimos pronunciamientos de la EMA y parte también de la FDA, que no tienen más de 6 meses, dicen que no tiene que haber ningún tipo de diferencia. Entonces, el mensaje aquí es mirar un poco cuáles como las conclusiones que han sacado estas agencias y lo que asume también el INVIMA. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la agencia regulatoria del Reino Unido, que dice que se entiende como medicamento biosimilar aquellos que contienen una versión del principio activo de un medicamento biológico original ya autorizado. Claramente aquí sabemos que, pues, por lo menos para que entre el biosimilar, ya el medicamento original o de marca, pues tendrá por lo menos un periodo de 10 años donde se ha extinguido la patente. Un producto biosimilar se considera intercambiable con su producto de referencia, lo que significa que un prescriptor, en este caso el médico, puede elegir el medicamento biosimilar
sobre el producto de referencia o viceversa y esperar lograr el mismo efecto terapéutico. Asimismo, un producto biosimilar se considera intercambiable con otro biosimilar. ¿Qué es lo que se mira aquí? Más que los estudios clínicos, que hasta hace poco se consideraban discutibles, si un biosimilar tendría que, dijéramos, hacer los mismos estudios preclínicos y clínicos para que pudiera ser formulado a un paciente, dijéramos, pues hoy se llega a la conclusión de que no son tan necesarios y no están cambiando básicamente las conclusiones que se sacan bajo los estudios de farmacocinética y farmacodinámica que se hacen en el laboratorio. ¿Cuáles son los énfasis que se hacen para que un biosimilar pueda ser aplicado a un paciente de trasplante, de cáncer u otro paciente que requiera este tipo de medicamentos? Pues las propiedades físico-químicas, la actividad que tiene este medicamento, la potencia biológica, pues el efecto terapéutico, los perfiles clínicos que de alguna manera son los más susceptibles a tener, dijéramos, el efecto terapéutico. Son esos tres elementos y pongo aquí básicamente pues la Agencia de Medicamentos del Reino Unido, porque ustedes saben pues que el Reino Unido a veces no se considera tan Europa. ¿Qué nos dice la EMA? Y esto ustedes ven las fechas que están del 19 de septiembre del año pasado. La EMA ha aprobado más de 86 medicamentos biosimilares desde el 2006. Estos medicamentos han sido revisados, monitoreados, etcétera, en los últimos 15 años. O sea, con eso quiero decir que realmente llevamos poco más de 15 años en este caso, haciéndole seguimiento a estos medicamentos y cuáles son su efecto. ¿Y qué es lo que se mira? Pues la eficacia, pues, que hagan lo que tienen que hacer en términos clínicos y terapéuticos, la seguridad, o sea, los efectos adversos y que de alguna manera no cambien o modulen de una manera diferente al medicamento de referencia la inmunogenicidad. Y esto se ha visto inclusive en estudios de pacientes que se han complicado y que de alguna manera se busca si ha sido, dijéramos, el medicamento o el cambio de medicamento que tiene, o la intercambiabilidad de medicamentos como uno de los factores que puede haber, dijéramos, afectado a la inmunogenicidad. Hasta el momento no hay evidencia en ese sentido y pues obviamente eso los hace que sean productos que al ser comparables puedan ser intercambiables. Algunos términos para poder continuar, pues calidad tiene que ver con datos de laboratorio que demuestran que la molécula del innovador y el biosimilar son realmente muy semejantes. Esto ya es, dijéramos, la parte, por decir, sí, del laboratorio. La equivalencia farmacocinética, que tiene que ver con las concentraciones en sangre, que son las que nos producen el efecto terapéutico. Esa es la equivalencia. La eficacia, que tiene que ver básicamente con la eficacia clínica con respecto al innovador, o sea, que haga lo mismo que el innovador, medicamento de marca o referencia. La seguridad, como lo mencioné, que tiene que ver esencialmente que no nos vaya a producir efectos adversos distintos a los que de alguna manera está produciendo el medicamento original, que es quien ha hecho los estudios clínicos. La farmacovigilancia, muy importante, y es que debe proporcionar, dijéramos, una gestión de riesgos basado en farmacovigilancia, y es que la farmacovigilancia es casi que el instrumento único que después de que estos medicamentos se introduzcan al mercado, se les puede hacer un seguimiento tanto al original como a los biosimilares en este caso, y que de alguna manera podamos detectar algún cambio que sea significativo y que nos diga que habría que suspender, por ejemplo, la aplicación de algunos de estos medicamentos. Entonces, aquí hay varios elementos que vamos a ver más adelante. Tienen que ver con el registro, la codificación y el hecho de que, por ejemplo, ya a nivel regional, en América Latina, tratemos de unificar un poco estas denominaciones y registros para poder hacer, dijéramos, una farmacovigilancia mucho más amplia sobre el uso de los medicamentos para los pacientes que así lo requieren. ¿Qué otra evidencia hay? Bueno, aquí hay un tema y está en azul, ustedes lo ven ahí, y es que el seguimiento que se ha hecho equivale a más de 1 millón de años de tratamiento, es decir, obviamente los pacientes, multiplicamos los pacientes por los años de seguimiento y tenemos más o menos 1 millón o más de 1 millón de años de seguimiento para poder decir que existe suficiente evidencia que mientras dijéramos estos medicamentos tengan una excelente calidad, seguridad, eficacia, cumplan o surtan todo un procedimiento de calidad y tengan una farmacovigilancia adecuada, pues son medicamentos tan seguros como el original. Entonces, esto no es simplemente una aprobación política. Claramente aquí intervienen algunos elementos de política y a veces eso explica un poco las diferencias que hay entre la FDA y la EMA europea.
Entonces, la eficacia, el resultado, la seguridad, que no nos produzcan, dijéramos, efectos adversos distintos, y la inmunogenicidad son muy similares. Y esto lo demuestra pues que se han hecho seguimientos a más de un año, a más de 1.000.000 de años de tratamiento. Los expertos de la Unión Europea consideran que cuando un biosimilar obtiene la aprobación de la Unión Europea, puede usarse en lugar de su producto de referencia o viceversa, o reemplazarse por otro biosimilar del mismo producto de referencia. Las decisiones, y aquí hay uno de los temas, es de sustitución, y es que para algunos la decisión de sustituir uno por otro debe ser decisión del clínico o del facultativo, que de alguna manera está como prescriptor del paciente, como médico tratante. Para otros, de alguna manera, al ser esto cierto, pues es una sustitución que se puede hacer directamente en la dispensación. De todas maneras, hay que hacerle seguimiento, y estos aspectos también son vigilados. En Colombia, pues ustedes saben que tenemos, aunque no aplica totalmente, pero para poner el ejemplo, tenemos básicamente la denominación común, y es que, pues dijéramos que a nivel de dispensación, las farmacias que están adscritas a los aseguradores, pues le entregan a uno a veces de una marca o de otra. Y eso pues ya es, dijéramos, una decisión de sustitución que se podría considerar como automática, es decir, no es el facultativo, sino básicamente a nivel de dispensación. En eso hay todavía alguna discusión en Europa. Lo mismo nos dice la FDA, y es que un biosimilar es un biológico que es muy similar y no tiene diferencias clínicamente significativas con otro biológico ya aprobado por la FDA. La FDA acepta más que el biosimilar se parece más a un genérico, como lo entendemos hoy en día, sobre todo en aquellas moléculas que son simples, como la aspirina, como el ácido acetilsalicílico o el acetaminofén. Pero entonces la EMA nos dice en su definición, y eso nos dice en su definición que no es propiamente un genérico, dadas las pequeñas variaciones que se hacen, digamos, en la producción de un medicamento ya biológico de mayor complejidad que uno de síntesis química, como los básicos que conocemos. ¿Qué nos dice la FDA? Un momentico, aquí hay en el chat. Bueno, aquí hay una... Tranquilo, doctor, tenemos una mano levantada, pero al final resolvemos las dudas. Listo, O Juan listo. también nos puede escribir por el chat mientras tanto. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces observen que, miren la definición que nos trae la FDA, se toma de la misma manera, tiene la misma potencia y la misma forma de dosificación, tiene los mismos efectos secundarios potenciales. Brinda los mismos beneficios potenciales del tratamiento que el biológico original, y generalmente se elaboran con los mismos tipos de fuentes naturales. Realmente, ya después de extinguida la patente, los dos van a tener casi el mismo proceso. Lo que los diferencia un poco es la aprobación de las agencias reguladoras para la entrada en el mercado. Pero bueno, y lo que les comento de si es o no un genérico del original. Digamos que el término de genérico pareciera ser un poco más exacto cuando hablamos de moléculas menos complejas de síntesis química, de los medicamentos más comunes. Bueno. Cumple con los requisitos adicionales establecidos por la ley que permite a la FDA aprobar un medicamento. Esto han sido, dijéramos, también unas discusiones importantes al interior de las agencias reguladoras que no han estado exentas de política. En cierta medida, por ejemplo, pareciera que la EMA aprueba un poco más, o tiene más, dijéramos, biosimilares. De hecho, tiene más biosimilares, más moléculas aprobadas que la FDA. Y en esto, pues ya sí existe un poco más de política y de grupos de interés, porque así sea de mercado. Y ustedes recuerdan un poco lo del COVID y las acusaciones que le hacían a la FDA, que parecía que daba una serie de criterios confusos acerca de la aprobación de las vacunas. Es que la FDA, obviamente, y sabiendo que Estados Unidos es el mayor mercado y que de alguna manera tal vez es el mayor productor de biológicos, pues no está exenta. Entonces las aprobaciones, inclusive las codificaciones mismas que tiene la FDA, en cierta medida pareciera que tratan de favorecer a ciertos grupos y no a otros.
o al menos conserva un cierto grado de discrecionalidad en esos aspectos. Y entonces cuando se trata de este tipo de medicamentos como los biosimilares, pueden explicar algunas de las diferencias, dijéramos, en las políticas más que en los procedimientos entre la FDA y la EMA. Esto por dejar claro que esas pequeñas diferencias no son grandes en lo sustancial y en lo que se considera que son los biosimilares con relación a los medicamentos de referencia. ¿Por qué? Porque a veces uno lee pequeñas diferencias y entra en la duda de si sí o no, entonces pueden haber o no diferencias en algunos conceptos, pero realmente en lo fundamental son bastante parecidas. Pequeño resumen, pues un medicamento biosimilar es un medicamento muy similar a otro medicamento biológico ya comercializado, en este caso pues el resumen es de la EMA. Las empresas pueden comercializar biosimilares aprobados una vez finalizado el periodo de protección comercial, o sea, la patente que caduca después de 10 años. Aquí hay un tema con relación a la información de reserva. Dado que los biosimilares son un tipo de medicamento biológico, se aplican todas las características pertinentes a los medicamentos biológicos, tienen que cumplirlas, excepto aquellas donde para la entrada al mercado son requisitos hacer estudios exhaustivos preclínicos y clínicos para lograr su aprobación al modo como lo hacen los medicamentos originales. Debido a la variabilidad natural de la fuente biológica y al proceso de fabricación único de cada fabricante, pueden ocurrir diferencias menores, pero no son significativas en cuanto a eficacia, seguridad, que es lo importante. Siempre se aplican controles estrictos durante la fabricación. Aquí están las buenas prácticas de manufactura, para garantizar que las diferencias menores no afecten de forma en la que funciona el medicamento o su seguridad. Por lo tanto, esas diferencias no son clínicamente significativas. Y recuerden lo que vimos, pues que ya existe más de 1 millón de años de estudio cuando uno multiplica el número de pacientes por años de seguimiento. Aquí ustedes ven las moléculas y la complejidad que implica hablar de estos temas. Recuerdo en una época cuando, en una presentación que era por allá como el 2010, 2011, en vez de la insulina había una bicicleta, en vez de los, ya dijéramos, de medicamentos más complejos como la hormona del crecimiento, era creo que era un automóvil o un autobús, y cuando ya hablábamos básicamente de un medicamento como un anticuerpo monoclonal, pues entonces mostraban un avión. Pues realmente en términos moleculares es más o menos la diferencia. Y por eso el seguimiento tan estricto que se le hacen a estos medicamentos para que cumplan todo lo especificado y los efectos que se espera que cumplan. En este caso, pues, son los biológicos. Y claramente el biológico es un medicamento que tiene una producción a partir de seres vivos, como vamos a ver la definición. El biotecnológico es un medicamento todavía mucho más complejo, donde se hace mucha más ingeniería genética, mientras que en el biológico, pues, todavía, dijéramos, es un estadio intermedio. Pero el más complejo siempre serán los biotecnológicos, que también tienen biosimilares. Características específicas de los medicamentos biosimilares. Primero, pues, que son muy similares. Estos son cuadros traducidos de la EMA. Tiene propiedades físicas, químicas y biológicas muy similares al de referencia. Puede que existan pequeñas diferencias, pero no son clínicamente significativas. Ninguna diferencia, dijéramos, se basa, es dicho, no se espera que hayan diferencias de rendimiento clínico. Los estudios clínicos en los que se basa la aprobación de un biosimilar confirman que las diferencias no tendrán efectos sobre la seguridad ni la eficacia. Ahora bien, recuerden que cuando estamos hablando de farmacocinética y farmacodinámica, en esos aspectos, los estudios se corroboran que son básicamente predictivos sobre el efecto clínico. Por eso hoy en día no son ya tan exigentes que los biosimilares para entrar al mercado presenten este tipo de estudios. Obviamente todo esto depende es de autonomía de las agencias reguladoras de cada país, pero al menos en Europa se dejan algunos aspectos dijéramos, a discrecionalidad de cada uno de los países miembros. Pero, dijéramos, la política general es que ya no hacer sobre estudios ni estar, dijéramos, poniendo mucho más estudios de los necesarios después de que hayan cumplido los requisitos básicos, porque entonces ya se consideran que son barreras de entrada, es decir, se le están poniendo barreras al biosimilar, a un mercado. La variabilidad del biosimilar se mantiene dentro de ciertos límites y el rango de variabilidad permitido para un biosimilar es medido, es el mismo, o sea, el rango de tolerancia se conoce.
y es el mismo permitido para los lotes de medicamentos de referencia, que nos tienen, inclusive era un argumento que se esgrimía mucho por parte de la industria innovadora, y era que aún habiendo, dijéramos, variabilidad entre los lotes del mismo medicamento original, pues era de esperar que un medicamento genérico o un medicamento copia, como a veces se les decía, por ejemplo, cuando estábamos mucho más en la época de síntesis química, o estábamos pues hablando de síntesis química, era que si había variabilidad dentro de los mismos lotes del medicamento de referencia, pues mucho más de un medicamento de referencia contra un biosimilar, pero pues se ha comprobado que esas diferencias no son significativas. Ahora, las mismas normas rigurosas de calidad, seguridad y eficacia se tienen que cumplir para que cualquier medicamento pueda entrar, en este caso pues el biosimilar. Recuerden, calidad de laboratorio, seguridad de efectos adversos y eficacia de efecto clínico. Aquí simplemente son dos ejemplos gráficos para poder resaltar o para poder enfatizar lo que estamos diciendo. Que en este caso es el mismo medicamento biológico. Entonces, miren, que era un argumento que tenía la industria. Claro, no era tampoco un argumento que fuera desatinado en la medida en que dijéramos que esto avanza rápidamente en cuestión de años, pocos años. Entonces, por ejemplo, en el 2013, 2014, todavía permanecíamos con una serie de dudas frente a los biosimilares, y en estos 10 años, pues ustedes observan que, sobre todo a partir del 18 o 19, se ha hecho mucho más enfático, por ejemplo, el hecho de que no se necesitan tantos estudios preclínicos o clínicos, de que la intercambiabilidad es efectiva en términos de la seguridad, la calidad y la eficacia, etcétera. Aquí simplemente para resaltar el tema dentro de lo que puede ser la variabilidad dentro del mismo medicamento biológico en diferentes lotes, pues ahí estamos hablando básicamente de la glicosilación, por ejemplo, las moléculas de azúcar unidas a las proteínas, pero lo esencial es que nos digan es que las cadenas de aminoácidos, que son los circulitos, siguen siendo los mismos, y que las pequeñas variaciones de esta glicosilación pues no están afectándole, no están, dijéramos, cambiando mucho ni la calidad, ni la eficacia, ni la inmunogenicidad del medicamento. Aquí lo mismo, aquí estamos mirando la comparabilidad del biosimilar con el medicamento de referencia. Y observen, es como si estuviéramos mirando la gráfica anterior. Es lo mismo, se conservan las cadenas de aminoácido, pero que son las que nos van a dar el efecto terapéutico que buscamos. Pero finalmente otras variaciones pequeñas no van a tener el mismo efecto. O sea, la misma variación que puede haber entre los lotes de un medicamento original, pueden ser las mismas variaciones no significativas entre el biosimilar y el original. Entonces, es el mensaje que hay ahí. Aquí están las categorías de medicamentos biológicos con los biosimilares autorizados hasta 2019 por la Unión Europea. Tenemos varios grupos que son pues, básicamente los polisacáridos, donde están las heparinas, las proteínas, donde están los factores de crecimiento, las hormonas, etcétera, y ya proteínas más complejas, donde tenemos los anticuerpos monoclonales, que son pues, de nuestro interés para todos los efectos inmunosupresores. La comparación y el desarrollo entre las características del genérico y el biosimilar. Aquí es mirar un poco y entender cómo se desarrolla. Pues el medicamento genérico normalmente es producido por síntesis química y es fuente biológica. Aquí es donde les digo que la EMA hace un poco, cuando habla de medicamentos genéricos, lo ubica un poco más aquellos de medicamentos o principios que son de síntesis química, como el acetaminofén, el ácido acetilsalicílico, que son de bajo peso molecular, que son reproducibles, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar un poco las diferencias que establece. Normalmente es producido por síntesis química y aquí por síntesis biológica, cuando se trata del biosimilar, y lo mismo el biológico, no el biotecnológico necesariamente. Y es que en el biológico pues tenemos un poco más donde las bacterias que pueden ser infectadas por virus se convierten en fábricas del principio activo. En el medicamento genérico pues vamos a tener exactamente la misma molécula, pero en el medicamento biosimilar ya hablamos de similitud. Recordamos que equivalencia se refiere más a moléculas de medicamentos que son menos complejas y similitud a moléculas que son un poco más complejas, como las que tienen los biosimilares con relación a los biológicos originales. Otra de las características del medicamento genérico es que son pequeñas, ¿sí?
y resulta relativamente fácil caracterizarlas, mientras que las moléculas de los biológicos, en este caso de los biosimilares, pues son mucho más complejas y básicamente requieren muchas tecnologías para su caracterización. Se requieren datos completos relativos a la calidad farmacéutica y aquí no solamente se requieren, sino que, dijéramos, para su introducción y su comercialización en los diferentes países, en los sistemas de salud, se requieren datos mucho más complejos de calidad, se comparan la estructura, se compara la actividad biológica y en general esas tres palabras que siempre se utilizan, la calidad, la eficacia y la seguridad. Y en este caso, pues dijéramos la inmunogenicidad también como parte de esa seguridad. El medicamento genérico tiene un desarrollo basado en bioequivalencia, o en equivalencia, para ser más consecuentes, y el principio activo está en la misma proporción, en la misma velocidad, en condiciones similares al medicamento original, mientras que el biosimilar, pues obviamente requiere estudios de comparabilidad. El medicamento genérico, dijéramos, requisitos referidos a los datos clínicos son principalmente estudios de bioequivalencia farmacocinética, y aquí además hay estudios farmacodinámicos y farmacocinéticos, es decir, ya cuando la prueba también puede salir del laboratorio, para solicitar datos relativos a la seguridad y la eficacia, especialmente en el caso de medicamentos biológicos. También hay que decir que haber llegado a este concepto de intercambiabilidad implicó muchos años. Tenemos poco más de 15 años en estos temas, y pues obviamente son muchos años de estudio, muchos millones de años dijéramos, cuando hablamos de pacientes y seguimiento, y pues ya hemos llegado a la conclusión de que si podemos mirar la farmacocinética y la farmacodinámica de estos compuestos, pues de alguna manera son consecuentes con el hecho de que son intercambiables y van a tener la misma eficacia que el original. Bueno, aquí es una de las preguntas de preguntas y respuestas que le dan a uno los documentos de la EMA. Dicen, ¿es el biosimilar un genérico? No. Un biosimilar no se considera un genérico de un medicamento biológico. Esto se debe principalmente que la variabilidad natural y la fabricación más compleja del medicamento no permite una replicación exacta de la microheterogeneidad molecular. En consecuencia, por eso, y como lo vimos anteriormente, pues se necesitan muchos más estudios para aprobación. Esto es para que de alguna manera tengamos tranquilidad. Aunque en Colombia, y hay que decirlo en primera instancia, en Colombia no sucede como en otros países, claramente como en Estados Unidos, y es que muchas personas que obviamente requieren un trasplante, se trasplantan, pues obviamente ustedes saben que el sistema americano no provee esos medicamentos de manera directa, entonces muchas veces tienen que ser financiados por las propias familias o las personas que están en este proceso. Entonces, pues los biosimilares son una necesidad grande en la medida en que el acceso y los costos que representan son mucho menores a los medicamentos originales. En Colombia tenemos que hablar que ha sido una política regulatoria la contención del gasto en salud a través básicamente de la política farmacéutica, y finalmente a las personas, a los pacientes trasplantados en este caso, pues les va a llegar un medicamento que va a cumplir el efecto deseable sin que esto de alguna manera genere un gasto de bolsillo del paciente. Y por eso, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil en otros países son muy activas en la medida en que este tipo de medicamentos pues les mejoran las oportunidades de acceso. Bueno, aquí están ya en un gráfico comparativo, a la izquierda el medicamento de referencia, a la derecha el medicamento biosimilar. Y ustedes observan aquí para dar un poco más, y es que fíjense que lo que corresponde al medicamento de referencia para los estudios preclínicos son estudios comparativos basados en calidad para el estudio biosimilar. Lo mismo, los estudios clínicos de seguridad, eficacia e inmunogenicidad. Aquí realmente se comparan también, pero fíjense que aquí tenemos nuevamente estudios comparativos preclínicos, dijéramos basados en algunas de las variables de laboratorio que les acabo de mencionar. Después viene el plan de gestión de riesgos y la farmacovigilancia y el farmacoseguimiento. Pero pues son como las dos estructuras
de estudios para una autorización de medicamentos, al menos en la EMA. Los datos clínicos y preclínicos necesarios para autorizar un biosimilar son diferentes a los necesarios para autorizar un medicamento biológico, son menos estrictos, en términos de que ya existen otros estudios que establecen, dijéramos, la capacidad del medicamento biosimilar para tener las mismas atribuciones que el original. Y esto es así porque al demostrarse la biosimilitud, ¿sí?, el biosimilar se basa en la experiencia en materia de seguridad y eficacia adquirida con el medicamento de referencia y 2 años de estudio. O sea, ya hay por lo menos 10 años de estudio del medicamento original, entre el biosimilar extinguida la patente del medicamento de marca, y pues obviamente los estudios, dijéramos, que se hacen acerca del biosimilar, pues obviamente ya tienen un mayor fundamento para poder ser predictivos acerca de la seguridad, la eficacia y la calidad. Bueno, estos son nuevamente para resaltar estos elementos y sobre todo para recalcar el hecho de que la exigencia que en alguna manera se tenía en duda de que no podría darse aprobación a un biosimilar sin que tuviera casi los mismos estudios preclínicos y clínicos con los cuales el medicamento de marca se aprobó, pues hoy las agencias internacionales y los países de la región, inclusive la misma Organización Mundial de la Salud, pues están de acuerdo en que esto ya no es una exigencia, dijéramos, tan vital como se quería, dijéramos, demostrar antes. Hay que anotar algo, y es que en muchos de estos elementos, tanto la EMA como la FDA están un poco más adelantados que la propia Organización Mundial de la Salud, que hoy en día actúa inclusive como un agente regulador en países que son relativamente más pobres que nosotros, y entonces actúa como si fuera, y allá, por ejemplo, se llaman biocompetidores o bioterapéuticos, cambian un poco la terminología, y pues hasta hace poco, que yo sepa, se le ha solicitado de diferentes maneras, incluyendo con participación de Colombia, que saque unas nuevas guías la Organización Mundial de la Salud en este sentido, pero hasta hace poco, pues que lo estuve mirando, no las tenía. Entonces, en ese momento, podemos decir que en términos de guías, hay un poco de atraso de la Organización Mundial de la Salud con respecto a estas agencias. Lo que dice la EMA es que debiera sacarlas, porque muchos de los expertos que en Europa trabajan para la EMA, pues también están, dijéramos, trabajando para o han sido investigadores de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el diseño de los estudios, pues, dijéramos que aquí hacemos más uso de la farmacocinética y la farmacodinámica, de la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad en la tercera parte. Aquí miramos la parte toxicológica en el paso 2 y la farmacodinámica básicamente del principio activo. Y estamos en estudios dijéramos, menos rigurosos en cierta medida que lo que se les pide. O sea, lo que quiero decir es que no hay que no ser menos riguroso, sino que la necesidad de la duda que se tenía de pedir los mismos estudios a los biosimilares, los estudios clínicos que son tan costosos, pues parece que ya no son necesarios por los modelos farmacéuticos que se aplican. Bueno, esto ya más para los biotecnológicos. Aquí los cambios pueden ser más, que también tienen biosimilares. Dijéramos que aquí hay que estar un poco más atentos, por lo que ustedes vieron es la complejidad de la molécula y el hecho de que ya no es propiamente una síntesis biológica, sino una síntesis más de ingeniería genética. Entonces, aquí de alguna manera los estudios todavía son más rigurosos cuando estamos hablando de biotecnológicos de alto peso, por ejemplo, como son algunos de los monoclonales o de los polivalentes, etc. En resumen, la mayoría de los medicamentos biológicos comercializados y que son ampliamente utilizados han experimentado varios cambios en su proceso de fabricación que con frecuencia han dado pequeñas diferencias, dan lugar a pequeñas diferencias con relación a la versión autorizada. Pero esto, pues, les digo, también tiene seguimiento, tiene farmacovigilancia, y si los cambios son muy significativos, pues obviamente el biosimilar también se va a hacer acreedor de poder hacer una revisión. Las autoridades regulatorias han acumulado una amplia experiencia para llegar a la conclusión de que estas pequeñas diferencias no afectan la calidad, la seguridad ni la eficacia del medicamento, tampoco la inmunogenicidad. Y eso que se ha medido, como les mostré al final, inclusive en pacientes trasplantados que han mostrado alguna complicación. No es necesario los ensayos clínicos de los medicamentos biosimilares, incluyen todos los estudios pivotales realizados por el medicamento de referencia, lo que les comentaba.
Los ensayos clínicos comparativos están específicamente diseñados para descartar diferencias cuando se encuentran que aparentemente sean de relevancia clínica. Lo digo entonces, inclusive si eso pasa con el biosimilares, porque muy probablemente también está pasando con el de marca cuando se encuentran las diferencias y habría que volver, dijéramos, a mirar algunos de esos estudios para confirmar la biosimilitud. En el contexto de los medicamentos biosimilares es importante que los profesionales sanitarios conozcan la terminología. Entonces, volvemos aquí. Intercambiabilidad se refiere a la posibilidad de intercambiar un medicamento por otro que se espera tenga el mismo efecto. Y la sustitución ya tiene que ver es con la acción la acción física de cómo, mientras que uno es un problema de prescripción, el otro es ya el problema de la dispensación. Y uno sería el cambio, que es cuando el prescriptor decide cambiar de un medicamento a otro. Y la otra es la sustitución automática, que en muchos casos ocurre por defecto. En algunos países, en España se discute si el farmacéutico puede hacer el cambio sin que esté, dijéramos, sin que sea conocido por el médico prescriptor. O aquí, pues aquí lo hacemos cuando hablamos de medicamentos menos complejos y cuando son dispensados. Entonces, bajo el principio de denominación común, pues usted puede recibir básicamente un genérico de una marca u otra. Entonces, pero aquí en Europa todavía hay discusión entre si el cambio debe ser un cambio prescrito por el clínico o si es un cambio, dijéramos, que puede hacer automáticamente el farmacéutico al momento de la dispensación. Es una discusión que hay, dijéramos, más por regulatorio, pero no. Ahora, para también aclarar, también se ha hecho seguimiento cuando se han hecho varias sustituciones en muchos pacientes, es decir, se hace una sustitución o se hacen varias y claramente de manera razonable. Es decir, pues no vamos a hablar de pacientes que están en una situación, dijéramos, compleja o clínicamente compleja, empecemos a hacer repetidas sustituciones, sino, dijéramos, dentro de lo razonable del asunto no se han encontrado básicamente que hayan efectos, dijéramos, diferentes a los esperados. Se siguen estudiando cambios en la inmunogenicidad, es decir, ¿por qué? Porque un medicamento puede disponer a que el otro, de alguna manera, puede cambiar un poco la inmunogenicidad, pero tampoco se ha encontrado evidencia hasta el momento, pero pues obviamente se sigue estudiando. De nuevo, los equivalentes a compuestos de tamaños más pequeños, biosimilares para compuestos biológicos de mayor complejidad. La aplicación del correcto de bioequivalencia es la intercambiabilidad. O sea, para yo poder intercambiar algo, para poder intercambiar dos medicamentos, en este caso biosimilar o biosimilar de marca, pues el concepto es que sean intercambiables. Y en este caso, pues la intercambiabilidad ya ha sido comprobada y ha sido básicamente, con pocos meses ya ha sido ratificada por la EMA. En la práctica clínica pueden sustituirse. Recuerden que la sustitución, cuando hablamos, es más el acto físico de la dispensación, de que entonces yo lo sustituyo. Y la bioequivalencia o la biosimilitud y la intercambiabilidad son las propiedades que de alguna manera tienen los medicamentos al momento de entrar, dijéramos, a la prescripción. Bueno, estas son las definiciones para empezar un poco con lo del enzima, que los medicamentos son preparados farmacéuticos obtenidos a partir de principios activos, para recordar y enfatizar que los envases, rótulos y etiquetas hacen parte de la calidad, estabilidad y uso adecuado, pues porque aquí también va el principio y la dosificación. Los medicamentos biológicos, estos ya es del enzima, son derivados de organismos o células vivas o sus partes, pueden obtenerse de fuentes tales como tejidos o células. Lo que les comentaba, estos productos son obtenidos con métodos que comprenden, pero no se limitan al cultivo de células de origen humano o animal. Ahí tenemos para adelante los biotecnológicos. ¿Sí? Estos tres últimos métodos, dijéramos como el ADN recombinante, técnicas de hibridoma, etcétera, los medicamentos que resultan de estos tres últimos, pues se denominan biotecnológicos porque ya obedecen a ingeniería genética. De manera contundente, dijéramos, el decreto que más nos regula en estas vías para que tantos pacientes trasplantados como de cáncer puedan recibir este tipo de medicamentos es el decreto 1782. Hay 3 vías de aprobación. Colombia lo hizo en el 2014 y van a ver que el último, que es básicamente la comparabilidad abreviada, se parece bastante o acoge básicamente lo que ha ratificado la EMA hace unos meses. Y está la vía del expediente completo, la vía de la comparabilidad y la vía de la comparabilidad abreviada. Obviamente las primeras, y particularmente la primera, pues obedece a los medicamentos que se introducen nuevos, en particular pues serían los de marca.
Hay unos requisitos de información, en este caso, por ejemplo, la ruta del expediente completo, además de la información descrita en el artículo 6, y después va a hablar del artículo 4 que tiene que ver con eficacia y seguridad que ya les presento. Pues entonces aquí hablan otra vez del estudio que va a presentar con estudios preclínicos, in vitro y ensayos clínicos con medicamento biológico objeto de evaluación. Aquí estamos hablando prácticamente de la entrada del medicamento biológico de marca o original. Muy parecido a los requisitos de información para la ruta de la comparabilidad, además de la información descrita en el mismo artículo al que hace referencia la parte del expediente completo, presenta los resultados de un ejercicio de comparabilidad entre el medicamento biológico objeto de la evaluación y el medicamento biológico de referencia. ¿Sí? Entonces aquí básicamente lo que estamos buscando es comprobar que hay comparabilidad, y esta es la ruta, dijéramos, abreviada de comparabilidad, que se parece un poco al hecho de mirar, o que es correspondiente a mirar, dijéramos, medicamentos biosimilares cuando entran al mercado y sobre los cuales ya no tienen la misma exigencia básicamente de los estudios clínicos y preclínicos. Los requisitos de información para la ruta abreviada de comparabilidad, y recuerden que con el INVIMA estamos hablando a veces de 2 y 3 años, entre 1 y 3 años para una ruta, aunque últimamente han acelerado bastante el proceso de introducción, pero pues muchas veces son cuestiones de 24 y algunas estadísticas dicen que hasta 28 meses para que entren estos medicamentos. Los requisitos de información para la ruta abreviada de comparabilidad: un solicitante puede optar por una ruta abreviada de presentación de información si el ingrediente farmacéutico activo del medicamento objeto de la solicitud está suficientemente caracterizado. Recuerden que, pues, en el caso del biosimilar, pues ya tenemos a un medicamento de marca que por lo menos lleva 10 años. En Colombia, no estoy seguro si se ha modificado un poco la información de reserva, y están ya suficientemente caracterizados para que de alguna manera esta comparabilidad pueda tener una ruta abreviada bajo los mismos elementos de seguridad y eficacia. Aquí no dijeron el de calidad, pero pues en general es lo mismo. Sobre estos aspectos debe provenir de países y autoridades sanitarias de referencia establecidas en el artículo 8 del presente decreto. En caso de no existir información sobre el medicamento objeto de elaboración, podrá haber referencia únicamente sobre el conjunto de medicamentos que contengan un ingrediente. Aquí hablamos un poco de los grupos farmacéuticos relevantes, pero en muchos casos, algunos de ellos no necesariamente tienen que estar en la EMA y en la FDA. Pero pues dijéramos, ¿por qué? Porque ya tenemos un medicamento que pues tiene años de estar en el mercado. Lo mismo de eficacia y seguridad, que está contenido en el mismo decreto. Cuando hablamos de eficacia, pues somos las indicaciones, las contraindicaciones, todo lo que tiene que ver con el aspecto clínico, la farmacocinética y farmacodinámica con relación a eso, la edificación y la relación beneficio-riesgo que tiene obviamente el medicamento en el efecto esperado. Y seguridad, como ya lo habíamos mencionado, los efectos adversos, la inmunogenicidad, las condiciones de comercialización, etcétera. Entonces, bueno, y la gestión del riesgo pues tiene que ver con casi todo esto, y de que de alguna manera algunas de estas variables puedan generar diferencias. Esa es la gestión de riesgo que tenemos que hacer desde el punto de vista institucional. Normatividad relacionada, todo el fundamento, o sea, no nos lo estamos inventando de ahora. Venimos desde el 95 con buenas prácticas de manufactura, tenemos también con la resolución 2514 con estabilidad de los medicamentos, la 3028 con las áreas técnicas de producción, la 1124 del 16 con la biodisponibilidad y bioequivalencia. Estas pues obviamente ustedes ven que son posteriores al decreto 1782, a la resolución 60 que establece del 2016, que establece las manuales prácticas de manufactura, etcétera. O sea, esta normatividad ha tenido una progresión, no es que simplemente haya un decreto y nos acogemos a ciertas normas internacionales, sino que ya viene esto. Bueno, aquí viene un elemento que tiene que ver con las sustituciones, ¿sí? Donde nos hacemos referencia a que tienen que ser monitoreados, básicamente, esta sustitución tiene que ser permanentemente monitoreada para también establecer, dijéramos, la farmacovigilancia y el farmacoseguimiento adecuado. Ahí entran, y claramente lo vamos a ver un poquito más adelante, voy a tratar de acelerar un poquito todo lo que tiene que ver con codificación y registro. Esto es un poco, dijéramos, una gráfica del 1782. Aquí esencialmente lo que es la línea de tiempo regulatoria, o sea, que una entidad regulatoria coja todos estos elementos y que de alguna manera se ratifique, y en este decreto hubo participación de muchos de los actores del sistema, incluyendo sociedad civil, en el 2014, pues va a su tiempo. O sea, dijéramos, los mecanismos regulatorios no son automáticos, de pronto podemos seguir acelerando
lo de la introducción de los medicamentos al mercado, tener un proceso un poco más, dijéramos, expedito. Podemos mejorar un poco lo que tiene que ver con registro y codificación. Podemos homologar un poco estos registros y codificaciones a nivel regional para tener un seguimiento más amplio, pero en general estas políticas de regulación son relativamente lentas. La aprobación son los 9 requisitos que establece el 1782. Estos son los 9 requisitos que establece para la introducción de un biosimilar, de un biológico y claramente de un biosimilar. Aquí está un poco atrasado, no tengo hay un problema en la página, no pude bajar los más recientes para ver un poco no pude bajar un poco para actualizar el estado de licencia y cómo está lo del INVIMA, pero bueno, esto está hasta febrero del 2022. Medicamentos biosimilares aprobados por el INVIMA, pues tenemos básicamente insulinas, el trastuzumab para cáncer de mama, tenemos básicamente eh, eh, biosimilares hormonales, gonadotrofina coriónica, tenemos el infliximab, que es para artritis, colitis y ya otras, digamos, enfermedades, para otras enfermedades, dijéramos que autoinmunes. Esto es absolutamente importante y dijéramos que sobre sociedad civil, interés y pacientes trasplantados es importante que los medicamentos tanto biológicos de marca como los biosimilares tengan una buena farmacovigilancia, porque esto es lo que de alguna manera nos puede avisar de manera temprana a nivel agregado que algo puede estar variando con los medicamentos. En general ya hoy el acuerdo es como se los mencioné, pero es importante que también tengamos una farmacovigilancia importante sobre cualquier tipo de variación que pueda llamar la atención sobre diferencias en el mismo medicamento de marca o en el mismo biosimilar. En esto pues vamos a mirar lo mismo. El Programa Nacional de Farmacovigilancia mira la seguridad, la efectividad y la calidad, que son los mismos elementos con los cuales aprobamos. También miramos las reacciones adversas, complicaciones no evidenciadas durante la etapa de investigación. Pero como les digo, ya va muchos años, sin embargo, no se puede dejar el esfuerzo ni descuidar que la farmacovigilancia siga estando presente a pesar de las seguridades que hoy tenemos. En el registro, fíjense que aquí tenemos un tema de registros que era lo que quería yo ver cómo estaba, y es que estamos registrando bien el biológico y el biotecnológico, pero no tengo claro, y aquí nos están diciendo tampoco que no está muy claro, cómo se está registrando el biosimilar. En algunos sí aparece claramente biosimilar, pero también es un asunto de codificación en el registro para poder establecer un mejor seguimiento. Bueno, estos son algunos criterios de registro. Buena práctica clínica, que esto puede ser de interés también a ustedes como pacientes, y es que la introducción o muchos de los estudios clínicos en los cuales participa la sociedad civil, pues también tienen un marco regulatorio. Es un estándar internacional. Ese estándar internacional también lo sigue el INVIMA en la resolución 2378. Y realmente, pues, hay una sala especializada en el INVIMA que se encarga básicamente de hacer el seguimiento. Se da una certificación para las instituciones que vayan a hacer investigación, dijéramos, de este tipo. Y obviamente, pues, existe todo un sistema de vigilancia al respecto. Estos son los componentes básicos que tiene el estudio. Tendrá un patrocinador, tendrá un producto de investigación, hay un estudio clínico, hay un comité de ética, habrá un responsable, habrá un laboratorio de sujetos participantes y habrá, pues dijéramos, terceros imparciales que podrán hacer observaciones acerca del desarrollo del estudio. Esta guía de buenas prácticas clínicas también la hace el INVIMA es el responsable y es el que regula estos aspectos para que cuando sean ustedes invitados o abocados a participar en ciertos estudios, pues sepan que existe este respaldo de seguimiento. Lo que les comenté, que se da una constancia que de alguna manera, de todas maneras, se sujeta al seguimiento por una vigencia de 5 años para las instituciones. Bueno, aquí simplemente para ratificar un poco lo dicho con estudios más recientes, este es del 2022, y aquí, por ejemplo, la iniciativa de genéricos y biosimilares nos dice que no es necesario realizar de cambios sistemáticos para demostrar la intercambiabilidad de los biosimilares. Hace un poco referencia básicamente a los estudios clínicos y preclínicos. Aquí también, este también es un estudio que es del 2022,
sobre la evaluación regulatoria de los biosimilares. Dice que la revisión de la seguridad y la eficacia a largo plazo demostró la solidez del concepto actual de desarrollo de biosimilares. En el análisis de las funciones diferentes fases de desarrollo sugirió que los grandes estudios de eficacia, seguridad e inmunogenicidad en la mayoría de los casos son redundantes, es decir, volverlos a pedir, estarlos haciendo y estar, dijéramos, promoviendo los ensayos clínicos no es necesario. Aquí hay algo que les mencioné también de la OMS, ¿sí? Que de alguna manera la OMS tiene que ponerse un poco más atónicos con esto, pero sin embargo, pues están siguiendo las directrices que en su momento dio la OMS con otros términos, ¿no? Hay que mirar que hay unos términos que son un poco diferentes a los que utilizan las dos agencias reguladoras más grandes con relación a los que utiliza la OMS. Aquí también sugieren que el cambio de un biosimilar a similar es una práctica clínica segura y efectiva, o sea, ya aquí no solamente podemos afirmarlo de un biosimilar frente al original o de marca, sino entre biosimilares. Aunque no está cubierta por las regulaciones de las guías sectoriales sanitarias, no detectó una reducción de la efectividad o un aumento de los efectos adversos en los estudios de cambio de biosimilar a biosimilar realizados hasta la fecha, y este también es un estudio básicamente del 2022. Desarrollo, bueno, aquí de alguna manera también hablan de que hay que mirar un poco o individualizar más, se pueden hacer más análisis individuales a partir de la introducción y la estancia de los biosimilares en el mercado. Dijéramos que aquí han mirado un poco el tema que es más delicado, sobre todo para pacientes trasplantados, que es el de la inmunogenicidad, y es si de alguna manera esta intercambiabilidad y la sustitución prescrita por el médico o hecha por el farmacéutico, de alguna manera está modificando el componente inmunogénico, que es como el más, dijéramos, importante en términos de la posibilidad o el riesgo de rechazo, y pues se seguirán haciendo investigaciones, pero hasta el momento, y claramente ustedes lo ven ahí con anticuerpos monoclonales, hasta el momento no han encontrado evidencia. Sin embargo, pues se seguirán haciendo, pero dijéramos, algunos hallazgos de una de las revisiones más grandes encuentran que hubo algo de eso por allá como en el 2010, que ocurrieron antes del 2010 y que pues hoy casi que serían muy poco probables que volvieran a ocurrir. Bueno, hasta ahí tengo el material, pero pues abierto a discusión. Muchísimas gracias, doctor Marulanda. Gracias por este espacio, por compartir con nosotros todo su conocimiento y la información respectiva a lo que es intercambiabilidad y sustitución. Hay una mano levantada. Alejita, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, doctor Marulanda, ¿cómo está? Sí, yo la conozco. Ah, sí, poquito. Sí, poquito. Doctor Marulanda, con todo esto que usted nos dijo, podríamos decir que los pacientes en Colombia los protege una ley para evitar la intercambiabilidad. O sea, un paciente tiene que consentir la intercambiabilidad cuando el médico le quiere cambiar la terapia en consulta. Él puede decir, no quiero que me la cambie porque yo estoy siendo adherente con la terapia actual o no puedo hacer nada. Hay Pues una ley que me protege. en principio, lo que pasa es que usted la pregunta suya es muy buena. Y en las revisiones que hice, no la encontré o la encontré parcialmente cuando el médico debe consultar al paciente. De todas maneras, usted sabe que es una obligación del médico informar al paciente. La única Y manera de que el médico, doctor, corríjame si no es verdad, la única manera que a mí me cambien el medicamento es porque estoy haciendo toxicidad o porque estoy avanzando, ya no me sirve el medicamento. Si yo estoy siendo adherente en mi tratamiento y no quiero que me la cambien, ¿puedo tener control sobre eso o me la cambian? realmente el prescriptor, según lo que uno puede mirar tanto en la EMA como en la FDA, puede ordenar, dijéramos, puede ordenar básicamente un medicamento equivalente o bien similar, lo puede ordenar. Ahora, si usted no está de acuerdo, pues tendrá que apelar argumentalmente, y en el caso nuestro, podría decir que de alguna manera, por su tranquilidad o por el resultado que le ha dado, cree que está en un riesgo mayor si hay un intercambio o una sustitución de medicamentos. Aquí, al menos en el país, existe la alternativa de que usted pueda ejercer ese derecho
a que siendo informada pueda también ser consultada, pero en principio el médico tendría la facultad de hacerlo, porque no se ha comprobado que que tengan un efecto diferente. Ahora, en una parte de la pregunta que usted hizo, si usted está obteniendo con el medicamento con el cual se encuentra actualmente en el tratamiento, está teniendo efectos adversos, pues claro que es obligatorio cambiarlo. Y ya no por un biosimilar, sino por otro principio activo que de alguna manera se ajuste mejor a los resultados clínicos que está teniendo. Pero claro, primero tiene que estar informada. Usted tiene derecho a no estar de acuerdo, tiene, como dicen los abogados, el recurso de súplica. El médico verá si entonces argumenta o puede justificar el hecho de que no lo tenga que cambiar, pero es una política general hoy universal que no tiene, dijéramos, no debería de tener ningún cambio, dijéramos, en su efectividad. Claramente los países lo están acogiendo porque de alguna manera les disminuye el gasto en salud, pero en una dimensión técnica el médico lo puede hacer, pero en otra dimensión usted puede, dijéramos, como paciente, ser consultado, dar su aporte y de alguna manera mirar si su argumentación puede cambiar el criterio del médico. Gracias, doctor Marulanda. Muchas gracias, doctor. Mil gracias, Alejita, por tu pregunta. En el chat no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien más que tenga alguna duda, algún comentario. Siéntanse libres de abrir el micrófono o escribirnos por el chat. Pues no sé, muchos, si hay pacientes aquí, si han tenido alguna vez la experiencia, como pregunta Alejandra, que en algún momento del tratamiento, perdón, del seguimiento post-trasplante, les hayan hecho, dijéramos, una sustitución de medicamento por biosimilar, porque eso no es infrecuente, dijéramos, a nivel de las EPS, pues porque claramente el medicamento original tiene la misma seguridad, eficacia, etcétera, pero pues tiene varias veces el costo de un biosimilar. Entonces, pues creo que alguno podrá haber tenido la experiencia que les hayan consultado o no, o hayan sustituido, o al momento de la dispensación hayan recibido otro medicamento que no era el que originalmente tenían. Eso es cierto, doctor, porque pienso yo que una cosa es que mi médico cambie mi fórmula pues en su criterio médico, por su experiencia, por la condición del paciente, pero otra cosa es que yo en el momento de la dispensación entonces reciba un medicamento pues que no corresponde o que es un nombre diferente, ¿no? Porque uno de paciente pues no sabe de principios activos y demás, sino que simplemente dice, no, este no es el que siempre me habían entregado, sino que ahora me están entregando otro. Ya es en la farmacia que ocurre como ese cambio para el paciente, por decirlo así. Exacto, ahí hay un tema que es el de la sustitución automática que está en discusión en Europa. Y es que lo que equivaldría a uno, entonces usted básicamente, claro que muchos de estos medicamentos, claro, estas son, sobre todo para pacientes trasplantados, son de manejo institucional. Y a veces ni se da cuenta porque pues recibe la ampolla o lo que sea y no se da cuenta de que ya está recibiendo otro medicamento. Pero el tema de la sustitución automática es si a nivel, dijéramos, de la dispensación o del químico farmacéutico se cambia el medicamento porque simplemente es un bioequivalente o un biosimilar que es comparable y que tiene el mismo efecto. O si de alguna manera esa sustitución es una responsabilidad del médico tratante. En Colombia de alguna manera se hace también sustitución automática. Y lo que pregunta Alejandra es importante porque yo estoy de acuerdo y desde el punto de vista ético, si yo soy médico tratante, pues yo tengo que consultar con el paciente o informarle, así sea, dijéramos, una decisión de la EPS que no va a seguir comprando el original, sino que va a seguir comprando el biosimilar que está autorizado por el INVIMA. Yo tengo la obligación de informarle y claramente tengo la obligación de escuchar al paciente y en esa medida de cosas tomar una decisión, pero si la sustitución se hace de manera automática, entonces ya ni el paciente ni el médico tienen básicamente injerencia sobre ese cambio. Exacto, doctora. Y es como que uno también como paciente, porque muchas veces el paciente dice, bueno, pues como que simplemente recibir y confiar como en lo que le están entregando, pero esa sustitución automática, a diferencia de la sustitución hecha por el médico, uno como paciente tiene alguna herramienta que uno pueda implementar o simplemente como por no perder continuidad con su tratamiento, pues el paciente puede como simplemente recibirlo, o de pronto si es el
el acompañante o la persona que ayuda al paciente es el que está, por ejemplo, realizando como recibiendo esa dispensación del medicamento, uno como paciente que tiene alguna opción, tiene alternativas, o cuál es el Pues consejo para los pacientes. la primera opción es, digamos, la primera opción es discutirla con el médico. Dijéramos que ya a partir de ahí, si el médico de alguna manera no ve una argumentación, dijéramos, válida, pues tendrá que ser un poco ajeno a esa sustitución que se vaya a hacer, porque, por lo que les digo, por eso puse inclusive ese pedacito de la EMA donde dice que hay, inclusive hay otro que dice que son como 7 millones de años de estudio cuando cogen series más antiguas. Entonces uno dice 7 millones o 1 millón de años de estudio, pues dicen que es similar, cumpliendo todos los requisitos. No estoy hablando de un país que no tenga una agencia reguladora, que haya corrupción, que haya, dijéramos, un mercado ilícito, que de alguna manera quien esté dispensando participe de un mercado ilícito de medicamentos que vengan de otro lado. Pues eso le puede suceder tanto al de marca como al biosimilar, entrar en ese tipo de riesgos. Pero claramente el primer paso del paciente es hablar con el médico justificará o no la solicitud del paciente y claramente puede defender esa preferencia del paciente, porque pues si uno está trasplantado y quiere defender su riñón, su hígado, su corazón, o si uno tiene un cáncer y dice, no, es que, mejor dicho, es que yo sé que lo que usted me está diciendo es verdad, dice que es lo mismo, pero no quisiera hacerlo, porque entonces voy a dejar de dormir, pienso que me voy a enfermar, y solamente eso me va a enfermar, pues dijéramos que el médico tendrá que escuchar esa razón, y ya son elementos que están un poco por fuera de los argumentos técnicos que le validan a uno esa posibilidad de que haya una sustitución sin que haya ningún tipo de cambio significativo en el tratamiento. Y ya uno como médico, y ese es uno de los elementos éticos que impiden que muchos países aprueben la sustitución automática, y es que esto quede en manos del médico porque está considerando muchas otras variables que no sea solamente la calidad, la sustituibilidad, la eficacia, la inmunogenicidad, etcétera. Entonces, pues, por eso algunos países si se discute es si asumimos o no que sea el médico tratante o se haga la sustitución automática. Yo en lo particular creo que pues el médico tiene una visión integral, ¿sí? Tiene una visión integral y claramente si yo veo que el bienestar del paciente se va a ver afectado por algo que técnicamente sé que no va a suceder, pero que el paciente se va a ver afectado, pues yo tengo que tener esa variable en consideración como médico, eso es claro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para finalizar, los invito para que puedan desarrollar la encuesta. Yo en el chat les compartí el link. Por otro lado, invitarlos para que nos sigan en las redes sociales de Fundación Fundem. Estamos en Instagram y Facebook, así como Fundación Fundem. También este video pues está siendo transmitido a través del Facebook de Fundem y la grabación de esta conferencia va a estar en el canal de YouTube de Fundación Fundem también. Ahí nosotros estamos publicando todas las actividades que vamos a realizar. Abordamos diferentes temas para diferentes patologías, entonces los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y conozcan futuras actividades que vamos a estar desarrollando. Agradecerle su asistencia a todos los participantes, agradecerle al doctor Marulanda por compartir con nosotros este tiempo, por compartir de su conocimiento y de su experiencia en estos temas. Actualmente no tenemos más preguntas, doctor. No, pues cualquiera que, si no lo sabemos, como ahora estoy en contacto con el grupo de trasplantes, pues entonces cualquier inquietud que tengan, si yo no me la sé, pues le preguntamos a los que saben más todavía. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por su interés. Un fuerte abrazo, les deseamos una feliz noche. Gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego.